¿Te has preguntado cuál es el sentido de tu vida? Algunos pueden pensar, yo pensé que había venido a una iglesia y me están hablando de filosofía. Cuando tú abres los ojos cada mañana, ¿qué es lo que te mueve a levantarte de la cama y a ponerte en movimiento? A todos nos gusta pensar que las cosas que hacemos son importantes y que hacen alguna diferencia, que nosotros vamos a dejar una huella en el mundo cuando salgamos de aquí, pero ¿realmente es así? O para ponerlo en una forma más general, ¿hay algún propósito y significado para la existencia del hombre en un mundo como este? Donde tenemos que enfrentar tantos problemas, tantas injusticias, tantas cosas torcidas que no parecen enderezarse nunca. ¿De qué sirven nuestros logros? O comportarse de cierta manera, si al final de cuentas todos vamos a morir, no importa cómo hayamos vivido. Ese es el tipo de cuestionamientos que se plantea el autor del libro de Eclesiastés, que comenzaremos a estudiar a partir de esta mañana. Y su respuesta inicial es tan desalentadora, tan devastadora, que algunos se preguntan cómo es posible que un libro como ese haya sido incluido en la Biblia. Una lectura superficial de Eclesiastés puede llevarnos a pensar que este libro fue escrito por un filósofo fatalista, no por un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Para que tengan una idea del tipo de declaraciones que vamos a ver a lo largo de esta serie, permítanme darles un breve muestrario. Eclesiastés capítulo 2, versículo 17. Aborrecí por tanto la vida. Eso dice un hombre inspirado por el Espíritu de Dios. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Eclesiastés 3:18. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que le sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Eclesiastés capítulo 7, versículo 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia. Un justo que perece por su justicia. Y hay impío que por su maldad alarga su vida. No seas demasiado justo. Oigan lo que dice la Biblia. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrías de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Y yo no voy a hacer ningún comentario, simplemente estoy leyendo algunos versículos. Capítulo 8, versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justo. Digo que esto también es vanidad. Por tanto alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y bebe y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. ¿Y qué les parece esta? Se lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Eclesiastés 10:19. Para el placer se prepara la comida, el vino alegra la vida y el dinero es la respuesta para todo. Alguna persona dice medio en broma, el dinero no te lleva a la felicidad, pero te deja como a una cuadra. Y uno se ríe de ese tipo de declaraciones, pero encontrarla en la palabra de Dios
Mis hermanos, eso es otra cosa. Es por eso que algunos consideran el libro de Eclesiastés como el más enigmático de todos los libros de la Biblia. De hecho, una persona le llama a Eclesiastés el niño problemático de la familia de los libros de la Biblia. Sin embargo, como espero que nosotros veamos a lo largo de esta serie, este no solo es un libro fascinante, inspirado por el Espíritu de Dios, un libro que nos prepara para recibir el Evangelio de Jesucristo, sino que también es de gran ayuda para que los creyentes tengan una correcta perspectiva de la vida aquí y ahora. Lo que hace el autor de Eclesiastés, como veremos en un momento, es examinar la vida del hombre desde una perspectiva completamente secular, sin tomar en cuenta la existencia de Dios, para entonces mostrarnos que desde ese punto de vista la vida del hombre es completamente absurda. La vida del hombre no tiene ningún sentido. En la mañana de hoy yo quisiera introducir este libro de las Escrituras considerando básicamente tres cosas: su autor, su tema y su propósito. Eso es todo lo que vamos a ver en esta mañana. Veremos el autor de Eclesiastés, el tema de Eclesiastés y el propósito de Eclesiastés. Versículo 1, Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Esta palabra que nuestras versiones de la Biblia traducen como predicador es la palabra hebrea Kohelet, un título que se le daba en aquellos días a un orador oficial que tenía la autoridad para convocar una asamblea y para enseñar a una asamblea. De hecho, la palabra griega para asamblea es la palabra griega eclesia, de donde proviene nuestra palabra iglesia y de donde proviene también el título de este libro, Eclesiastés, o el predicador. Algunos traducen esta palabra como el maestro, otros como el filósofo. Hay otros que prefieren dejarla sin traducción y de llamarle a este individuo simplemente el Kohelet, pero la traducción de nuestras versiones sigue siendo una de las mejores: el predicador. Ahora bien, ¿quién es este predicador que se atribuye la autoría de este libro? Bueno, su nombre no se menciona en ninguna parte de Eclesiastés, pero todo luce indicar que se trata del rey Salomón. En el versículo 1 se refiere a sí mismo como hijo de David, rey de Jerusalén, y más adelante en el versículo 12 nos dice que él fue rey sobre todo Israel. Mis hermanos, ¿quién fue el único hijo de David que pudo reinar sobre toda la nación de Israel? Únicamente Salomón, porque en los días de Roboam, el hijo de Salomón, el reino se dividió en dos. Así que todo luce indicar que este predicador no es otro que el rey Salomón, aparte de que las experiencias que él comparte en el libro encajan perfectamente en lo que nosotros conocemos en la Biblia del rey Salomón. Como ustedes recordarán, al principio de su reinado el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que tú quieras. Y Salomón le pidió un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Él pudo haber pedido muchas cosas, pero lo que le pidió a Dios fue sabiduría. Y dice en el versículo 10: y agradó delante del Señor, Primera de Reyes 3, que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes no haya ninguno como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como David tu padre, yo alargaré tus días. Lamentablemente, Salomón no permaneció siendo fiel a Dios.
Dice en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, que sus muchas mujeres desviaron su corazón hacia la idolatría. Salomón llegó a tener 300 esposas y 700 concubinas, un harén de 1000 mujeres. Por supuesto, la idolatría tiene consecuencias. Y la vida de Salomón se volvió un total desastre. Y aunque nosotros no tenemos constancia de que Salomón se haya arrepentido y haya vuelto a los caminos del Señor, el libro de Eclesiastés parece ser su testimonio de arrepentimiento. Al final de su vida, Salomón quiso compartir las lecciones que aprendió de mala manera durante su tiempo de apostasía. ¿Y cuál es el tema de este libro? Versículos 2 y 3. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y hermanos, esta es una frase clave que se repite 29 veces en todo el libro. Lo que Salomón quiere hacernos ver es que si la existencia humana se limita al aquí, al ahora, si no tomamos en cuenta lo que ocurre del otro lado del sol, cuando partamos de este mundo a la presencia del Señor, entonces nada de esta vida tiene sentido. Vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La Nueva Versión Internacional traduce esta frase: lo más absurdo de lo absurdo, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Y aún otro lo traduce: frustración de frustraciones, todo es frustración. La palabra vanidad también se repite una y otra vez en el libro de Eclesiastés, 38 veces en total, y se refiere a algo que no tiene sustancia, algo inútil, algo sin valor. Mi amigo, si tú dejas a Dios y a la eternidad fuera de la ecuación, lo que te queda es una vida vacía, sin propósito y sumamente frustrante. Salomón parece estar sacando balance aquí, al final de su vida, de todas las cosas que él tuvo la oportunidad de experimentar, cuando Dios dejó de ser relevante para él, y el resultado final fue menos que nada. Vanidad de vanidades. Los judíos empleaban ese tipo de expresiones cuando querían enfatizar una idea, como cuando nosotros decimos rey de reyes. Él es el rey que está por encima de todos los reyes, o cantar de los cantares. Es el cantar más extraordinario, es el cantar que está por encima de todos los cantares. Bueno, lo que Salomón nos está diciendo aquí es que no hay una cosa más vana que una vida sin Dios. Eso es lo más vano, ya más vano no se puede ser. Esa es la vanidad de las vanidades. Y lo repite 2 veces: vanidad de vanidades, vanidad de vanidades. Y por si todavía alguien no entendió la fortaleza de su idea, concluye diciendo: todo es vanidad. Todo es vanidad. Eso sería la existencia humana si todo lo que tuviéramos fuera esta vida. Venimos de la nada, somos el producto de un accidente sin propósito, nos dirigimos inevitablemente a convertirnos otra vez en nada. Y entre una nada y otra nada, nosotros tenemos que estar viviendo en este mundo lleno de dificultades, lleno de problemas, donde los momentos de felicidad son muy escasos y muy transitorios. Por eso alguien decía que antes de preguntar si hay vida después de la vida, habría que preguntar si hay vida ahora. No después de la vida, es si hay vida ahora. Un día viene, otro día va, muy similar al anterior, y después de muchos días, la muerte. La pregunta es: ¿para qué afanarse tanto?
Si al final de cuentas todos terminamos con las manos vacías. Versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Cuál es tu ganancia? Bueno, mire, yo me conformo con dejar un legado a las generaciones futuras. Genial. Pero ¿de qué te sirve eso a ti? Decía el cineasta Woody Allen: yo no quiero alcanzar la inmortalidad a través de mi obra. Yo quiero alcanzarla no muriéndome. El problema es que no tenemos esa alternativa. No tenemos esa alternativa. Todos tenemos una cita ineludible con la muerte. Y lo que Salomón nos está diciendo aquí es que si contemplamos la vida sin tomar en cuenta lo que trasciende la temporalidad de este mundo, todo se vuelve fatigoso, todo se vuelve frustrante. Eso es lo que él pasa a probar a partir de los versículos 4 al 11, usando algunos ejemplos de la creación y de la experiencia humana. Versículo 4, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Una generación se va levantando, la otra va envejeciendo. Y a veces tenemos la sensación de que algo está pasando, algo está cambiando entre una generación y la otra. Pero esa generación que está surgiendo ahora, mañana estará en el mismo lugar donde nosotros estamos hoy. Cuando yo contaba la historia de la iglesia nuestra, de esta iglesia, siempre decía que nosotros comenzamos un grupito de 12 jóvenes y 3 señoras mayores. Hasta que un día mi esposa me dijo: mi amor, ¿tú te has puesto a pensar que las famosas 3 señoras mayores tienen menos edad que la que tú tienes ahora? Tenían en aquel momento, cuando comenzó la iglesia, menos edad que la que yo tengo ahora. Yo seguía llamándole a una persona mayor, de 40 y pico de años. Claro, yo tenía 22. Y los que se levantarán después de nosotros repetirán el mismo ciclo otra vez. No porque la historia humana sea cíclica, como dicen algunos, sino porque en el fondo el hombre sigue siendo el mismo. Ahora tenemos computadoras, tenemos internet, tenemos muchísimas cosas, pero el hombre sigue siendo el mismo. Escuchen este comentario. Los muchachos de ahora aman el lujo, se comportan de una forma inapropiada, desacatan la autoridad y no muestran respeto hacia los que son mayores que ellos. ¿Verdad que parece una declaración muy actual? Eso lo dijo Sócrates en el siglo V antes de Cristo. ¿Y qué le parece esta de Pedro el Ermitaño? Pedro el Ermitaño nació en el 1050, murió en el 1115. Los jóvenes de hoy solo piensan en sí mismos, no tienen ninguna reverencia hacia sus padres, o los ancianos se impacientan ante toda la restricción y hablan como si lo supieran todo. Ustedes ven el punto. La historia está en movimiento, pero nada cambia en realidad. Nada cambia, es lo mismo que nosotros vemos en los procesos de la naturaleza. A pesar de la diversidad y los cambios que nosotros vemos a nuestro alrededor, la naturaleza es sorprendentemente uniforme en su funcionamiento. De hecho, eso es lo que permite que hagamos ciencia. Los científicos pueden evaluar los procesos de la naturaleza porque todo se repite una y otra vez. Versículo 5, sale el sol, se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde se levanta, el viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. El sol salió esta mañana, se va a poner esta tarde, así será mañana y pasado mañana y dentro de 10 meses y dentro de 100 años. La misma rutina.
Y lo mismo ocurre con el viento. El viento se mueve constantemente en una serie de circuitos que nosotros no podemos entender del todo y que tampoco cambiará con el paso de los siglos. El mismo circuito. Todos los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Y al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. La misma cosa una y otra vez. Y esa monotonía de la naturaleza no es otra cosa que un reflejo de la monotonía de la vida humana. En ciencia política hay un principio que se conoce como el gatopardismo, por una novela que se llamó El gato pardo, donde apareció esta frase memorable: si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. ¿Cómo así? Bueno, lo que este principio establece es que los políticos tienen que iniciar constantemente algo que se parezca una transformación revolucionaria, pero dejando en realidad las mismas estructuras de poder, de manera que todo cambia, pero nada cambia. ¿O no es así? Eso es el gatopardismo. Todo cambia, pero nada cambia. Eso es básicamente lo que Salomón nos está diciendo en Eclesiastés. Lo que nosotros vemos en los procesos naturales es lo mismo que ocurre en la experiencia del hombre. Versículo 8: todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Eso fue cierto en los días de Salomón, lo es en el día de hoy. En la historia de la civilización, el hombre nunca había tenido a su alcance tantas posibilidades de ver y oír cosas diferentes. Hace 200 años, si usted quería escuchar música tocada por una orquesta, usted tenía que ir a donde la orquesta estaba. Ese era un lujo que muy pocas personas podían darse. Hoy día cualquier muchacho tiene a su alcance un montón de dispositivos, de programas, de aplicaciones que le permiten ver y escuchar lo que quiera y cuando lo quiera. iPod, iPhone, iPad, iTunes, MP3, YouTube, SoundCloud, Netflix, Crackle y yo no sé cuántas cosas más. ¿Y saben qué? No importa cuántas cosas veas, no importa cuántas cosas escuches, nunca te sentirás satisfecho. Nunca te sentirás plenamente satisfecho. Yo recuerdo cuando era niño, a mi padre le encantaba hacernos cuentos árabes. Y yo recuerdo uno en particular donde había un rey que le ofreció la mitad de su reino a cualquier persona que pudiera llevarle algo que fuera más pesado que lo que él tenía en su mano. Y las personas comenzaron a traer cosas pesadas, lingotes de oro cada vez más pesadas, y siempre lo que el rey tenía en la mano pesaba más. Y la gente decía: ¿cómo es posible que este hombre pueda tener algo en su mano envuelto en un pañuelo que pese más que todo lo que nosotros llevamos? Finalmente hubo un sabio que le dijo: lléveme donde el rey. Cuando pusieron el pañuelo en la balanza, este sabio cogió un poco de tierra, lo puso en la otra balanza y la tierra pesó más. Y todos quedaron sorprendidos hasta que él dio la explicación. Lo que hay envuelto en ese pañuelo es un ojo humano. Y el ojo humano no se sacia con nada, pero al final tendrá que contentarse con un puñado de tierra. Nunca se sacia el ojo de ver. Siempre queremos ver otra cosa, escuchar otra música, tener otra experiencia. Lo que ayer me emocionaba, hoy me causa aburrimiento. ¿O no es así? Así como el mar nunca se llena, nuestros sentidos tampoco. Es por eso, hermanos, que la industria del entretenimiento es tan exitosa. Nosotros queremos algo nuevo,
algo que nos libere de ese ciclo interminable de insatisfacción y de hastío. El problema es que todo lo que el mundo ofrece debajo del sol nos deja exactamente en el mismo punto de partida. Versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? No, ya fue en los siglos que nos han precedido. Si leemos con cuidado la historia, veremos que el hombre sigue siendo esencialmente el mismo con el paso de los siglos. Las mismas dudas, los mismos problemas, las mismas aspiraciones, los mismos anhelos, la misma lucha. Lo que parece novedoso no es más que un pasado que ya se olvidó. Decía el periodista Malcolm Muggeridge, todas las nuevas noticias son viejas noticias ocurriendo a nuevas personas. ¿Escucharon eso? Todas las nuevas noticias son las viejas noticias ocurriéndole a nuevas personas. Versículo 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. En otras palabras, la gente suele de sufrir de amnesia histórica. La gente suele sufrir de amnesia histórica. Y eso nos hace creer que algunas cosas son novedosas cuando en realidad no lo son. Generaciones van, generaciones vienen, cada una repitiendo los mismos errores de la generación anterior y creyendo al mismo tiempo que están siendo originales. La vida debajo del sol es fatigosa, repetitiva, monótona, hastiante. Eso es lo que Salomón nos está diciendo. Y cuando el hombre trata por sí mismo de descubrir el significado y propósito de todo esto, el resultado es una visión fragmentada de la realidad que no le hace ningún sentido. Es como cuando estamos tratando de armar un rompecabezas y hay piezas que faltan. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Ahora bien, ¿y cuál es el propósito de este libro? ¿Por qué Dios inspiró al autor de Eclesiastés para que pusiera por escrito reflexiones tan deprimentes acerca de la vida en este mundo? Eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Ya vimos el autor del libro, el tema del libro. Veamos ahora su propósito. Y yo creo que el apóstol Pablo nos muestra incidentalmente por qué se escribió el libro de Eclesiastés. Dice en Romanos capítulo 8 versículo 20 que la creación fue sujetada a vanidad. Otra vez la misma palabra. La creación por causa del pecado fue sujetada a producir lo que no sirve. La creación fue sujetada a no dar todo el potencial que tiene dentro, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En el libro de Eclesiastés, Salomón quiere que sintamos el peso de lo absurda que resulta la vida debajo del sol, destruir en nosotros toda esperanza de encontrar propósito, significado o satisfacción en ninguna de las cosas que este mundo ofrece, para entonces llevarnos de la mano a poner toda nuestra esperanza únicamente en Dios. Ese es el propósito. Él quiere destruir todo aquello que pueda ser una esperanza para ti. Cualquier cosa. Dice un comentarista, la función de Eclesiastés es llevarnos a ese punto en el que empezamos a temernos que esa sea la única conclusión posible, es decir, que todo es vanidad. Nos vemos así enfrentados a la cruda realidad de que nada tiene sentido, nada de lo que hay debajo del sol tiene valor. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Nosotros sabemos que hay un Dios
Dios que está sentado en su trono por encima del sol, gobernando todo lo creado para su gloria y para el bien de su pueblo. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Mis hermanos, ese Dios no solo ha prometido libertar su creación de la vanidad a la que fue sometida por causa del pecado, como dice Pablo en Romanos 8, sino que también nos permite contemplar ese mismo escenario que Salomón nos presenta en Eclesiastés, pero desde otra perspectiva completamente diferente. Vamos a introducir a Dios ahora en Eclesiastés capítulo 1. Y vamos a ver qué pasa. Vamos otra vez a Salomón. Vamos a meternos en la mente de Salomón. La única diferencia es que ahora vamos a meter a Dios en la ecuación. Y vamos a ver qué pasa. El salmista David, el padre de Salomón, nos dice en el Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. El universo es un gran libro disponible para todo el que lo quiera leer, que nos habla de la grandeza, el poder y la majestad de nuestro Dios. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. Y ahora escuchen: en ellos, en los cielos, puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, de su cama por la mañana, se alegra cual gigante para correr el camino. El mismo sol que Salomón pone como ejemplo de la monotonía de la vida, nos da un mensaje completamente distinto cuando Dios está detrás del proceso. Ese ciclo solar testifica de la gloria, el poder, el gozo. Dice que se alegra cual gigante, el gozo y aún la bondad de nuestro Creador, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, como dice Cristo en Mateo 5:45. Así que si leyéramos apropiadamente el mensaje que el sol comunica, ¿saben qué pasaría? Que no dejaríamos nunca de alabar a Dios. Dice en el Salmo 113: desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Si todos los hombres reciben igualmente el beneficio de la luz del sol, ¿no debieran todos darle la gloria y la alabanza al único que le corresponde? Ven ustedes, hermanos, el mismo sol, pero contemplado desde otra perspectiva. Y lo mismo podemos decir de los otros ejemplos que usa Salomón en Eclesiastés. Sí, los ciclos de la naturaleza son repetitivos. Ahora la pregunta es: cuando nosotros colocamos a Dios en el panorama, ¿qué nos enseñan esos ciclos repetitivos de la naturaleza? Son un testimonio contundente de la sabiduría y la fidelidad de nuestro Dios. Dice en el Salmo 104:10: tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Nosotros le llamamos a esto las leyes de la naturaleza. Esa es una expresión que nosotros usamos simplemente para tratar de dar a entender cómo es que Dios opera, porque es Dios el que mantiene la naturaleza funcionando. Él es el que envía la lluvia. Si Dios no quiere, mañana no sale el sol, porque Él es Dios. Y ya lo detuvo en Gabaón, Él puede hacerlo otra vez. Pero es Dios, nuestro buen Dios, el que está cuidando la tierra. Es Dios el que está detrás de todos esos ciclos repetitivos. Así que, mis hermanos, si nosotros vemos la naturaleza y no vemos a Dios, el mensaje que la naturaleza nos comunica es totalmente desalentador. Pero de repente introducimos a Dios en la ecuación
y todo cambia drásticamente. De repente todo tiene sentido. Salomón nos dice en Eclesiastés 1:8 que el ojo nunca se sacia de ver ni el oído de oír. Pero alguien dijo muy sabiamente, el ojo no se satisface hasta que no ve la mano de Dios, y el oído no se satisface hasta que no escucha su voz. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor en Juan 10:27, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ustedes se dan cuenta, hermanos, del contraste tan marcado que hay entre Eclesiastés y el Evangelio. Por un lado, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por el otro lado, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Salomón nos dice en Eclesiastés 1:9 que no hay nada nuevo debajo del sol. Y luego pregunta en el versículo 10, ¿hay algo de lo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? La respuesta es, sí lo hay. ¿Hay algo nuevo? Sí lo hay, sí lo hay. Siempre y cuando contemplemos a Dios en el centro de todo. Ese es el punto. Sí lo hay. Hay un nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo. Dice en Lucas 22:20, un nuevo pacto por medio del cual todos nuestros pecados son perdonados. Un nuevo pacto donde Dios nos concede de pura gracia el don de la vida eterna. Si hay algo nuevo. Dice en Ezequiel capítulo 36 que Dios promete darnos un nuevo corazón para que podamos reverenciarle como es debido, para que podamos obedecer sus mandamientos. Dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, Salomón, hay algo nuevo. Dios me hizo nuevo, Dios me transformó, Dios me libertó del pecado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay algo nuevo, sí, Salomón dice en Efesios 4:24 que Dios nos ha dado un nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y por si todo esto fuera poco, dice en Apocalipsis 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Queridos hermanos, algún día todo será nuevo. Algún día todo será nuevo. Esta creación que fue sujetada a vanidad, esta creación que fue sujetada a producir lo que no sirve, será libertada de la esclavitud de la corrupción, dice Pablo en Romanos 8:21, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En aquel día será eliminado por siempre todo vestigio del pecado en nosotros y en lo creado. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? Nunca más experimentaremos la frustración y el hastío que muchas veces experimentamos en este mundo caído, aún los cristianos. O tú nunca te aburres, tú nunca te hastías, nunca te sientes frustrado. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la perspectiva con la que tú usualmente contemplas la vida? ¿Te colocas en la posición de aquellos que viven sin esperanza y sin Dios en el mundo? A veces yo escucho a los creyentes con tantas quejas, que uno se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es tu perspectiva de la vida, mi hermano? ¿Eres tú de aquellos que aún siendo cristiano, redimido por la sangre del Cordero, contemplan la vida desde la perspectiva de aquellos que viven sin esperanza y sin Dios? ¿O te levantas por encima de lo que tus ojos ven,
debajo del sol para contemplar todas las cosas a través de la presencia omnipresente de Dios en el mundo. Miren, hermanos, no hay que ser un incrédulo para perder de vista a Dios. De hecho, en la época de Salomón el ateísmo no se conocía. Eso era algo extraño. Salomón no está diciendo que vamos a contemplar la vida desde el punto de vista del ateo. Basta simplemente con que tú creas en Dios, pero no lo tomes en cuenta. No hay que ser un incrédulo para perder de vista a Dios. Sobre todo cuando las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos. Pero Dios sigue estando en su trono, dando un sentido y propósito a todas las cosas, para que al final de la historia todas redunden para su gloria y para el bien de su pueblo. Miren, mis hermanos, Dios se va a salir con la suya. Nadie puede frustrarlo. Él tiene un plan, y en ese plan nuestro bendito, glorioso, extraordinario, inefable, incomparable, inmutable Señor y Salvador Jesucristo se llevará toda la gloria. Y nosotros estaremos ahí para gozarnos con Él. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, no intentes encontrar el significado y propósito de la vida en este mundo dentro de los límites de las cosas que este mundo ofrece. Como dice Agustín de Hipona, Dios nos hizo para Él, y nuestra alma solo encontrará descanso cuando lo encuentre en Él. No hay alternativa. En tu corazón hay un hueco del tamaño de Dios que solamente Dios puede llenar. Mi amigo, fuera de Cristo todo es absurdo, y lo que es 1000 veces peor, fuera de Cristo solo obtendrás de Dios condenación y juicio por causa de tus pecados. Miren, hermanos, hay frases que en el mundo evangélico se repite tanto y tanto y tanto, que se convierten en clichés, y nosotros dejamos de percibir la verdad que hay detrás de esas frases que se repiten una y otra vez. ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos predicando de Colosenses y decíamos que hay una fórmula matemática en Colosenses? Cristo más nada es igual a todo. Decía una poetisa cristiana: si yo no tuviera nada excepto a Cristo, lo tendría todo como quiera. Eso no es un cliché, eso es una gran verdad. Cristo es el todo en todos. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. Mis hermanos, mis amigos que están aquí, el significado de la vida, el propósito de nuestra existencia, todo gira en torno a Él. Él es el centro. Este es un mundo roto, este es un mundo quebrado por el pecado, es un mundo dañado. El secularismo avanza a pasos agigantados, y a veces, yo no sé tú, pero muchas veces uno se pregunta cuando lee acerca de estas cosas: ¿qué futuro habrá para la iglesia? ¿Qué futuro habrá para las próximas generaciones? Bueno, yo espero que si tú tienes esa inquietud, en la mañana de hoy el mensaje de la palabra sea de mucho ánimo, sea de mucho aliento para ti, porque vamos a estar viendo en los capítulos 18 y 19 del libro de los Hechos, siguiendo nuestra serie consecutiva en este libro. Vamos a estar viendo que la palabra de Dios sigue actuando. La palabra de Dios es poderosa para obrar, para actuar en un mundo roto, en un mundo dañado por el pecado.
Y obviamente, como les decía hace un momento, mi intención no es explorar cada detalle de este relato tan extenso, sumamente rico en matices. Lo que yo quiero hacer en esta mañana es muy sencillo, es extraer 4 grandes verdades que se desprenden de este pasaje. Y que yo espero que te ayuden, mi amado hermano, mi amada hermana, yo espero que esto te ayude a confiar más en el Evangelio, que esto te ayude a descansar más en su poder, que esto te mueva a seguir predicándolo con valor, aunque el mundo parezca desmoronarse a nuestro alrededor. Eso es lo que yo espero que pase en esta mañana. Yo quiero animarte, mi amado hermano. Yo quiero animarte a seguir predicando. Yo quiero animarte a seguir siendo fiel al Señor. Yo no quiero que las cosas que tú estás viendo en las noticias oculten la realidad que acabamos de cantar. Nuestro Dios reina, el cielo gobierna. Cristo dijo, este evangelio será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Nada ni nadie va a poder impedir que Jesucristo haga eso. Así que hay 4 grandes verdades que nosotros podemos extraer de Hechos 18 y 19. La primera es que el evangelio vence la inmoralidad. El evangelio vence la inmoralidad. Vean otra vez Hechos 18:1. Dice, después de esto, Pablo estaba predicando el evangelio en Macedonia. Ahora dice, después de esto salió de Atenas y fue a Corinto, la ciudad de Corinto. Nosotros tenemos 2 cartas en el Nuevo Testamento, primera a los Corintios, segunda a los Corintios. Corinto era una metrópoli comercial plagada de inmoralidad. Culturalmente hablando era muy importante, pero moralmente hablando Corinto no tenía nada que envidiarle a Sodoma y a Gomorra en el siglo I. Su vida religiosa giraba en torno a la diosa Afrodita, la diosa del amor. De hecho, había un templo en Corinto donde servían 1000 prostitutas sagradas. O sea, la gente fornicaba para adorar a Afrodita. Era tanta la depravación de la ciudad que los griegos inventaron un nuevo verbo que no existía antes: corintizar. Y lo que ese verbo implica o significa es una vida sexual sin freno. O sea, vivir como un corintio era vivir como un sinvergüenza. Esa era la ciudad de Corinto. Y allí llegó Pablo durante su segundo viaje misionero, solo y profundamente desgastado a nivel emocional y a nivel físico. De hecho, si ustedes recuerdan, en 1 Corintios capítulo 2 versículo 3, Pablo les dice que él estuvo entre ellos con debilidad, mucho temor y temblor. Y no es difícil entender por qué. Si tú recuerdas lo que predicamos el último domingo en la serie de Hechos, vimos que Pablo fue encarcelado en Filipos, Pablo fue expulsado de Tesalónica y de Berea, y luego fue tratado como un charlatán en Atenas. Pablo estaba extenuado, humanamente hablando. ¿Y saben qué hizo cuando llegó a Corinto? Cualquiera hubiera dicho, bueno, tómate un tiempo, necesitas recargar pilas. ¿Saben qué fue lo que hizo Pablo cuando llegó a Corinto? Siguió predicando. Y siguió predicando porque él sabía que el poder de la palabra de Dios, la eficacia de la palabra de Dios no depende de la fuerza del predicador, depende del Dios que respalda la palabra, del Dios que respalda su palabra con poder. Pablo llega a Corinto, Dios en su providencia le provee la amistad
de un matrimonio piadoso que de hecho iba a jugar un papel sumamente predominante tanto en la vida de Pablo como en su ministerio, Aquila y Priscila. Vean el versículo 2. Y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues Claudio, el emperador, había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos, y como él era del mismo oficio, nosotros no podemos imaginar, ¿verdad?, a Pablo haciendo tiendas, vendiendo tiendas. Tú no te imaginas a Pablo, ¿verdad?, en el mercado, comprando hilos, comprando telas. Pero Pablo era un hacedor de tiendas. Los judíos le enseñaban a sus hijos una labor manual para que ellos pudieran desempeñarse bien en la vida. Así que Pablo tenía como oficio hacer tiendas, y resulta que Priscila y Aquila también. Dice, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. O sea, Pablo y Silas y Aquila, Priscila, Aquila y Pablo hacían tiendas durante la semana, predicaban la palabra durante los días de reposo. Poco tiempo después que Pablo llegara a Corinto, llegaron también Silas y Timoteo desde Macedonia. Y sabemos por la carta a los Filipenses y por la carta a los primeras de los Tesalonicenses que ellos llegaron con un buen reporte de lo que Dios estaba haciendo en la iglesia, y aparte de eso trajeron una ofrenda para Pablo, y eso le permitió a Pablo dejar de hacer tiendas y dedicarse por entero a la predicación del evangelio. Versículo 5. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como siempre sucedía, no pasó mucho tiempo antes de que los judíos comenzaran a oponerse y a blasfemar. Vean el versículo 6. Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo parece estar usando aquí Ezequiel capítulo 33. Y cuando lleguen a sus casas, lean con calma ese capítulo. Pero en Ezequiel capítulo 33 se habla de un centinela, de la responsabilidad de un centinela. Niños, ¿qué es un centinela? Bueno, era una persona que estaba encima de una torre con una trompeta para anunciar si acaso la ciudad estaba siendo amenazada por algún enemigo. Ahora, si la gente no hacía caso a pesar de la advertencia del centinela, entonces él no era responsable de la destrucción de la ciudad. Lo que dice en Ezequiel 33 es: su sangre será sobre sus propias cabezas. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que eso es exactamente lo mismo que ocurre con la predicación del evangelio. Mi amigo, si tú estás aquí en la iglesia hoy, tal vez alguien te invitó. Lo que nosotros estamos haciendo hoy aquí, aparte de predicar la palabra, es actuar como centinelas. Nosotros tenemos la responsabilidad de advertir a la gente del juicio venidero por causa del pecado y presentarles a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, como el único que puede librarnos de la condenación eterna. Las 2 semanas pasadas el pastor Salvador habló acerca de ese tema. Esto es algo sumamente serio. Ahora, mis hermanos, lo que Pablo nos está enseñando aquí es que no nos toca a nosotros hacer que la gente haga caso y se convierta. Nosotros somos centinelas, nosotros advertimos, pero no nos toca a nosotros hacer que la gente haga caso y se convierta. Mis hermanos, no tenemos ese poder. Nuestra responsabilidad es proclamar claramente el evangelio, pero tenemos que dejar los resultados en las manos de Dios. Y yo digo esto porque muchas veces los cristianos nos sentimos desalentados
o sentimos que hemos fracasado porque hemos estado predicándole el evangelio a nuestros hijos, hemos estado predicándole el evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos y no hacen caso. No, mi hermano, si tú predicaste el evangelio, tú no fracasaste, tú hiciste lo que Dios quería que tú hicieras. Esa es tu responsabilidad. No te desalientes si algunos rechazan el mensaje. Tú no puedes cambiar el corazón de nadie. De hecho, tú ni siquiera puedes cambiar tu propio corazón. Eso solo puede hacerlo Dios. Pero tú sí puedes y debes predicar la palabra, confiando en que Dios hará lo que solo Él puede hacer para salvar a pecadores. Mira, mi amigo, Dios te está dando hoy la oportunidad de escuchar su palabra predicada para que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es algo que nadie puede hacer por ti. No lo puede hacer el predicador, no lo puede hacer tu papá, no lo pueden hacer tus amigos. Mi amigo, presta atención a la palabra predicada. Y ahora aquí pídele al Señor que abra tu corazón, como de hecho sucedió en Corinto. A pesar del rechazo de los judíos, a pesar de la descomposición moral de la ciudad, ¿qué pasó en Corinto? Bueno, que la palabra de Dios no volvió vacía. En medio de tanta oscuridad, Dios hizo brillar la luz del evangelio y el resultado fue sorprendente. Versículo 7. Y partiendo de allí, es decir, de la sinagoga, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Por favor, no dejen de ver estos detalles de Lucas. O sea, Pablo está predicando el evangelio en la sinagoga. Los judíos comienzan a blasfemar. Así que hace Pablo, se muda a la casa de al lado. Así que cada vez que los judíos tenían que ir a la sinagoga, se encontraban con Pablo predicando el evangelio. Y no solamente eso, versículo 8. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Otra vez, ven cómo Dios está interesado en las familias. Creyó él junto con toda su casa. Y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Yo no me imagino un bautismo en Corinto y la gente dando testimonio de lo que fue su vida pasada. Mis hermanos, en medio del lodazal de Corinto, la palabra de Dios obró con poder. ¿Y saben por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo, ya Jesucristo había decidido soberanamente, porque Él es soberano, que muchos de esos corintios se iban a convertir al evangelio. Vean el versículo 9. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y la palabra que usa Pablo aquí es la misma que se usa en el Antiguo Testamento griego para referirse al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios. Cuando Pablo llegó a Corinto, esa gente no sabía, mucha de esa gente no sabía que Cristo los había escogido. Cristo los había escogido. De hecho, Pablo tampoco lo sabía. Pablo tampoco lo sabía. Eso solo es revelado a través de la predicación del evangelio. Mira, tú y yo no sabemos cuántos de los que viven a nuestro alrededor ya fueron escogidos por Cristo para ser parte de su pueblo. No lo sabemos. La única forma de saberlo es predicándoles el evangelio. Yo recuerdo hace unos años que vino un hermano, un predicador de Estados Unidos, y nos decía: mira, cuando yo salgo a la calle, yo asumo que todos los que están allá afuera son elegidos y yo les predico.
A través de la predicación se verá quién es elegido y quién no lo es. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10: yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Yo todo lo soporto. ¿Por qué? Por amor a los escogidos, porque nadie, absolutamente nadie, se va a salvar si no es a través de la predicación del evangelio. Pablo se queda año y medio predicando el evangelio en Corinto, y por supuesto los judíos hicieron lo posible y lo imposible para detenerlo. Versículo 12: pero siendo Galión procónsul de Acaya, de paso, este Galión es nada más y nada menos que hermano de Séneca, el famoso filósofo que vivía en Roma. Creo que fue tutor de Nerón, importante. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Y cuando Pablo iba a hablar, Galión le dijo: no, ni hables. Si esto es una cuestión que tiene que ver con ustedes judíos religiosos, yo no me voy a meter en eso. En otras palabras, Dios usó al procónsul de Acaya para que Pablo pudiera seguir predicando el evangelio. Mis hermanos, cuando Dios abre una puerta para el evangelio, nadie la puede cerrar. Nadie la puede cerrar. Y si por si acaso tú piensas que nuestra sociedad, República Dominicana, está siendo demasiado corrompida, es una sociedad que está demasiado perdida como para que el evangelio penetre en ella, por favor escucha con cuidado lo que Pablo escribió a los corintios unos años después de su primera visita. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán en el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso les decía que me habría encantado ver un bautismo en Corinto. Yo era un homosexual, yo era un borracho, yo era un maldiciente, yo era un estafador, pero Cristo cambió mi vida. Y mis hermanos, Cristo sigue cambiando vidas. El evangelio puede rescatar lo que parece irremediablemente perdido. Así que, mi hermano, otra vez, no temas, no calles, sigue hablando. Sigue hablando. A partir del versículo 18, Lucas narra brevemente el final del segundo viaje misionero y el principio del tercero. Y en esos pocos versículos, no lo voy a leer, lo pueden leer en su casa, Lucas 18 al 23. En esos pocos versículos, Lucas nos dice que Pablo partió de Corinto, pasó por Cencrea, y yo sé que probablemente le llamó la atención en la lectura que Pablo hizo un voto. Eso era muy típico entre los judíos, era una forma de mostrar su gratitud. No me voy a meter en eso. Los judíos hacían voto de nazareato, era una forma de decirle a Dios: estoy agradecido por lo que tú has hecho conmigo, entre otras cosas. Y Pablo se corta el pelo. De allí siguió rumbo a Éfeso, después a Cesarea, Jerusalén, Antioquía. Y poco tiempo después ya Pablo estaba iniciando su tercer viaje misionero, dice en el versículo 23, recogiendo Galacia y Frigia para fortalecer las iglesias. Ok. Si quieres, cuando llegues a casa, busca un mapa. Enlista todas las ciudades que Lucas describe allí. Y te vas a dar cuenta que el viajecito de Pablo fue de 3,200 kilómetros. Parece que tú no oíste bien.
el viajecito de Pablo que Lucas describe en 5 versículos fue de 3200 kilómetros por mar y tierra. No era en avión, no era en carro, sin tren, solo con barcos de vela, caminando por caminatas, por camino de piedra, en sandalias. Ahora la pregunta es, ¿por qué Lucas menciona todo esto? Para mostrarnos que el evangelio no se detiene, que a pesar del cansancio que tenía Pablo, a pesar de las amenazas, a pesar de la oposición y los peligros del camino, la palabra sigue su paso. Mis hermanos, vuelvo y repito, Cristo dijo en Mateo capítulo 24 versículo 14, este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y no hay absolutamente nadie, no existe ninguna organización, por poderosa que fuera, que pueda frenar lo que Cristo dijo que iba a hacer. ¿Le tienes miedo a la ONU, a la OEA? O si nosotros pudiéramos ver todos esos organismos internacionales a la luz de Apocalipsis 1, donde se describe a Cristo como rey. ¿Saben qué parecería a nuestros ojos? Menos que chihuahuas. Nada ni nadie impedirá que este evangelio sea predicado en todas las naciones, y el pueblo que Cristo desde antes de la fundación del mundo escogió para ser salvo se va a salvar. Se va a salvar. Pero este relato no solamente nos muestra que el evangelio vence la inmoralidad, como hizo en Corinto, sino que también corrige el error y la ignorancia con gracia y con verdad. El evangelio corrige el error y la ignorancia con gracia y con verdad. Cuando llegamos al final del capítulo 18 y al principio del 19, Lucas nos presenta 2 relatos distintos, pero conectados por un hilo en común: la necesidad de una comprensión más completa del evangelio. Por un lado tenemos a Apolos, un judío de Alejandría, dice en el versículo 24. Alejandría era una ciudad al norte de Egipto. De hecho, en aquel tiempo rivalizaba con Atenas como centro intelectual del Imperio Romano. Allí residía una gran comunidad de judíos. Fue en Alejandría donde se tradujo el Antiguo Testamento al griego, la versión que hoy conocemos como la Septuaginta. Así que Alejandría era un centro cultural sumamente importante, y Apolos era de Alejandría. Vean el versículo 24, dice Lucas: llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, escuchen, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. En otras palabras, Apolo ya había creído en Cristo como el Mesías, pero su entendimiento del evangelio era incompleto. Y es por eso que Aquila y Priscila lo toman aparte y dicen en el versículo 26 que le explicaron con más exactitud el camino de Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante? Miren, a pesar de su elocuencia, a pesar de su conocimiento, Apolos recibió la instrucción de una pareja, Aquila y Priscila. Y de hecho, si ven el versículo 26, verán que menciona a Priscila primero. No queremos sacar de la Biblia más de lo que debemos sacar, pero hay una cosa que es evidente: Priscila era una mujer bien instruida en teología, lo suficiente como para tomar a Apolos. No era que Aquila se estaba instruyendo a Apolos y Priscila estaba haciendo la limonada. No. Es que Aquila y Priscila, 2 personas con un claro entendimiento del evangelio. Mis hermanas,
Mis hermanas, las mujeres necesitan teología exactamente igual que los hombres. No hay ninguna diferencia. No es simplemente leer acerca del hogar, no es simplemente leer acerca de la crianza de los hijos, no es simplemente acerca de prepararse mejor como esposas. Y déjenme decirles, ustedes, mis amadas hermanas, necesitan todo eso, pero por encima de eso, ustedes necesitan, igual que nosotros todos los hombres, conocer profundamente la palabra de Dios. Bueno, Aquila y Priscila eran una pareja bien instruida. Toman a Apolos, le enseñan mejor el evangelio y este hombre recibe con humildad la enseñanza. ¿Y saben cuál fue el resultado? Mayor claridad en su predicación, mayor eficacia. Versículo 27. Cuando él quiso pasar acá, ya los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. ¿Oíste eso? A los que por la gracia habían creído. La razón por la que tú creíste en Cristo es por la pura gracia y misericordia del Señor. Tú no eras más inteligente que aquellos que rechazaron el evangelio. Fue que la gracia de Dios obró en ti. Y ahora Apolos está instruyendo a estos que por la gracia han creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. La elocuencia y la pasión con un entendimiento parcial del evangelio puede ser un problema. ¿Tú oíste eso? Te lo voy a repetir porque mira lo que pasa. En esta iglesia se ha criticado un montón de veces el evangelio de la prosperidad. Yo espero que todos ustedes sepan que los evangelistas de la prosperidad son hijos del diablo que están engañando a la gente. Yo espero que tú sepas eso. Pero a veces olvidamos que el único problema que hay a veces en las iglesias evangélicas no es el evangelio de la prosperidad, es la predicación de un evangelio superficial. Es la predicación de un evangelio que sin darse cuenta esconde la gracia de Dios. Es la predicación de un evangelio que está incompleto. Y puede ser, mis amados hermanos, que la persona que esté predicando sea verdaderamente apasionada. Apolos lo era. Puede ser que la persona que está predicando sea elocuente. Apolos lo era. Pero necesitaba instrucción. Mis hermanos, un evangelio incompleto puede ser un problema, puede ser un obstáculo para que alguien sea ampliamente usado por el Señor para su obra. Necesitamos crecer constantemente en nuestra comprensión del evangelio, y no solamente para enseñar a otros con fidelidad, sino para aprender a aplicarlo en nuestras propias vidas, en todas las áreas. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú sabes cómo se conecta el evangelio con tu matrimonio? ¿Tú sabes cómo se conecta el evangelio con tu crianza? ¿Tú sabes cómo se conecta el evangelio con el uso de tu dinero? ¿Tú sabes cómo se conecta el evangelio con tu lucha contra el pecado? Es que nosotros no podemos dejar fuera el evangelio para nada. Necesitamos entender cada vez mejor el evangelio. ¿Por qué en este púlpito domingo tras domingo, a través de la palabra de Dios, se predica el evangelio? Bueno, por dos razones. En primer lugar, porque toda la Biblia gira en torno a Cristo. Y en segundo lugar, porque nadie se gradúa del evangelio. Nadie se gradúa del evangelio. El segundo relato de Lucas, al comienzo del capítulo 19, es más dramático. Pero vemos el mismo problema. Pablo llega a Éfeso, por fin. Recuerden que varias veces Pablo tuvo que llegar a Éfeso, no pudo, se fue. Por fin llega a Éfeso y se encuentra con un grupo de 12 hombres a quienes Lucas llama discípulos, pero aclara que no eran discípulos de Jesús, eran discípulos de Juan el Bautista. Es decir, lo mismo que Apolos. ¿Se acuerdan que dice que solamente conocía el bautismo de Juan? Estos también. Eran personas sinceras, eran personas religiosas, pero no sabían que el Mesías ya había venido, no sabían que había muerto en una cruz, no sabía que había resucitado, de hecho no sabía que había ascendido y había enviado al Espíritu Santo. Y vean el versículo 1.
Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? No quiero especular, pero parece que Pablo oyó algo raro en esta gente. Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Fíjense, a diferencia de Apolos, que sí conocía con exactitud los caminos del Señor, estos discípulos ni siquiera sabían que había un Espíritu Santo, lo que indica que ellos no habían entendido ni creído el Evangelio, porque les faltaba la pieza central. Déjame hacerte una pregunta sencilla. ¿Cuál es el corazón del Evangelio? Esta gente no había oído hablar del Espíritu Santo. Pregunta: ¿es el Espíritu Santo el corazón del Evangelio? ¿Qué era lo que le faltaba a esta gente? Entender quién es Cristo y qué fue lo que hizo en una cruz. Noten el versículo 4. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que vendría después de él, es decir, Jesús. Esta gente necesitaba conocer, entender y confiar en el corazón del Evangelio, la persona y la obra de Cristo. Así que Pablo les predica, ellos se convierten, son bautizados. No era una multitud, dice el texto que eran solo 12 personas. Pero Pablo toma su tiempo para instruirlos, para ayudarlos a tener una comprensión más completa del Evangelio. Mi amigo, esto nos enseña que la sinceridad religiosa no salva a nadie. Esta gente era sincera con la luz que tenían y iban camino al infierno. Yo no sé cuántas veces yo he oído: no, pero mira, fulano está buscando sinceramente a Dios.